Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un video de entrevistas más. Este es el primer video en que vamos a estar eh, pues a distancia. Carlos, hola, hola, ¿cómo Hola, hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos Encantado desde dónde de andas estar contigo. conectado ahora. Pues estoy en Madrid, estoy en mi casa, en Madrid, Sí, pues estamos España, haciendo una charla entonces de polo a polo de lado a lado del del mundo. Atlántico, Sí, sí, sí. de lado a lado del Atlántico, que es un poco la geografía de la novela de Mongo Blanco, de lado a lado. Es justo, ¿no? Lo que me encanta, lo bueno es que ninguno de los dos, ni tú fuiste tratante, ni yo estoy en la parte de la esclavitud. Lo bueno es que no convirtamos eso en lo que era en el mundo que relato en mi novela, que era un mundo efectivamente, de esclavistas, de esclavos, de negreros, un mundo de explotación, un mundo de mucha violencia. Y un mundo real, que es lo peor de todo, no es un mundo ficcional, es una novela histórica que me gustaría empezar justo preguntándote cómo fue que se te ocurrió llegar a este personaje, digamos, tan emblemático, pero también tan monstruoso. Bueno, yo siempre escribo un poco a raíz de algún cuestionamiento, algo para entender algo. Si mi novela anterior a La Gran Enamorado era un poco una reflexión sobre la violencia, el origen de la violencia, en esta quería, pues ya me puse más ambicioso y quería reflexionar un poco sobre el mal, atacar el mal, conocer eh, moverme entre el mal absoluto, para intentar comprenderlo. Y entonces yo encontré casualmente cuando andaba con estas reflexiones y andaba viendo qué tema me iba a permitir esto o cuál iba a ser el desencadenante, me topé por casualidad con una nota a pie de página que hablaba de Pedro Blanco, el gran negrero malagueño. Pues esto es como si pues, Pedro Blanco, el gran negrero de Jalisco, pues te llamaría la atención, ¿no? Pero creo que en nuestros países no hay una conciencia de que hubiera esclavitud negra. Claro. Sí se sabe que la hubo, pero no que hubiera habido una participación tan intensa y tan extensa en la trata de esclavos. Entonces dije, pues, chale, esto es lo que me hacía falta. Si quiero hablar del mal, no hay nada más perverso, no hay nada más malvado entre dos seres humanos, no hay una relación más viciada entre dos seres humanos que la que hay entre un amo y un esclavo. Así Sí. que este personaje, Pedro Blanco Fernández de Traba, que es un hombre que existió, es un personaje real, es un tipo Sí. que fue el más grande negrero de la primera mitad del siglo XIX, se convirtió en el vehículo perfecto para poder hablar del mal, de ese mal absoluto y también de otro mal que me fue surgiendo al paso que investigaba, que me documentaba. Yo soy historiador de formación. Y entonces, una cosa que también me llevó a escribir esto fue preguntarme por qué yo, que soy historiador, no conocía este personaje de la historia de mi país. Entonces, bueno, la solución es muy fácil. No hay que escarbar mucho para empezar a dar con los nombres de quiénes eran los partícipes en la trata de esclavos y en el esclavismo, que era un sistema que tenía todas las relaciones sociales, económicas y políticas de la época a ambos lados del Atlántico. Entonces, Pedro Blanco era el monstruo excepcional, el negrero por excelencia. Pero Que, que, Pedro Blanco era un monstruo que fungía, que trabajaba para una sociedad, que lo necesitaba para realizarse, que era la sociedad esclavista, el sistema esclavista. Pedro Blanco, que amasó una fortuna obscena comparable a la de cualquier capo de la droga o cualquier cosa de estas, tenía socios en todas partes. Tenía socios en la abolicionista Baltimore, la capital del abolicionismo de Estados Unidos. sí, Tenía sí, sí, socios en sí. la ya abolicionista Inglaterra y, por supuesto, tenía socios en la esclavista España, entre ellos la reina regente María Cristina de Borbón, que era la mayor propietaria de esclavos de la corona española y la mayor propietaria de esclavos de la isla de Cuba. Entonces, de Entonces, la reina para abajo, todo el mundo participaba en eso. la idea original fue retratar el mal y un día tú como historiador llegaste a este personaje ya lo habías encontrado, porque eso a mí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de hacer una novela histórica y hacerlo tal vez ya con un rigor en el sentido de tu carrera como historiador, pues implicaba un poquito más de investigación que sacar una ficción así, pues digamos, como de la nada, ¿no? Implicaba varios compromisos, compromisos personales y compromisos metodológicos y compromisos éticos incluso, porque
Efectivamente, yo tengo formación como historiador, con lo cual yo sé dónde buscar. Enseguida, yo tardé 5 años en escribir esta novela. Vengo diciendo que 2 años y medio fueron documentación, 2 años y medio redacción. ¿Por qué? Ok. Porque llegué a amasar una ingente cantidad de notas, que iban desde etnografía africana a náutica del 19, a la vida en la jungla de la costa occidental africana, la vida en la manigua cubana, la vida en los ingenieros de azúcar, la vida de los esclavos en La Habana. Entonces, claro, yo me encontré con muchísima información sobre cómo, dónde y quiénes efectuaban la trata de esclavos, quiénes la sufrían, pero tenía un problema como narrador literario, lo que yo no quería escribir una monografía histórica, yo quería escribir una Claro. novela. Y además una novela, y creo, porque en España va por la 6ª edición, ha sido premiada con el premio Espartaco, la mejor novela histórica Muchas en el felicidades. 2019, y ahora la lanza Fondo de Cultura Económico en México y en toda Latinoamérica. O sea que ya ha sido testeada con muchas lectoras, con muchos lectores. Es una novela que funciona, que gusta, que atrapa. Es una novela que yo creo, malvadamente, está sembrada de la palabra no quiero utilizar la palabra trampa porque no son trampas, pero está sembrada de artificios que hacen, que consiguen primero agarrar al lector de la mano y decirle, venga, anímate, vente conmigo, súbete a este barco negrero, vámonos a África, y Sí. pronto le suelta la mano y lo agarra de las tripas, y ya no lo suelta hasta el final. Que a mí me parece muy curioso también la forma en que vas retratando al personaje, porque es un personaje muy humano, ¿no? O sea, esta Es que cuestión eso que tiene que ver, platicamos hace rato del monstruo, o sea, en realidad llega un momento en que podríamos decir, ah, es justificable lo que está haciendo este señor. es que eso tiene que ver, quiero acabar con una cosa que tiene que ver con lo que me has preguntado antes y enlaza con esto. Viene, viene. Me encuentro con esta escritura, también me planteo dos compromisos. Uno ético, que es, yo soy historiador, así que todo lo que hay histórico en la novela, histórico me refiero a información sobre cómo se efectuaba la trata de esclavos, eso es información histórica contrastada, Ok. rigurosa. Yo ahí no me he inventado nada. Yo he ficcionado sobre la biografía, ya de por sí muy novelesca, de Pedro Blanco, el Real, que era un tipo muy escurridizo y que, por tanto, al punto que, según donde investigues sobre él, hay hasta 2 o 3 versiones distintas de su vida, incluso de su sexualidad. Ahí me he permitido las licencias. Pero lo que yo cuento sobre cómo se trataba a los esclavos y cómo se efectuaba la trata de esclavos, eso es información histórica. Y eso era un compromiso que adquirí, primero, conmigo como licenciado en Historia y segundo, por el tema. Dije, yo no puedo frivolizar en absoluto con esto, porque cuanto más aprendía de ello, más me daba cuenta de la atrocidad que es una atrocidad, y a eso hablaremos luego, supongo, es un tema interesante, que no se ha resuelto. Y prueba de ello es todo el asunto Black Lives Matter y todo el asunto de derribar Sí, estatuas. Y luego había otro compromiso, pero ese era ya más literario, mío. Yo soy un fervoroso amante y me he criado como todo escritor antes de sido lector. Y yo he sido un devorador de la novela clásica de aventura. Entonces, Salgari, Verne, Stevenson, luego ya pasas a Melville, a Conrad, que juega en las grandes ligas. Y entonces yo dije, demonios, yo quiero escribir una novela de aventuras canónica. O sea, quiero escribir la novela de aventuras que a mí me encanta. Pero ya no es la época de estos escritores. La novela ya no es un entretenimiento para los salones burgueses. Ya no, no, ya no no, hay no. lugar para la aventura romantizada, matizada, suavizada, idealizada, para estas novelas de Salgari tan divertidas que las leías de chavo y tú, bueno, pues te cerrabas el libro y tú lo que querías era ser pirata. Bueno, no, los piratas son los criminales, son asesinos, son ladrones, son violadores. Entonces yo dije, no, yo voy a escribir una novela de aventuras siguiendo todos los pasos de las grandes novelas de aventuras que a mí me han encantado, pero Ok. para una humanidad que ya ha conocido Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, el genocidio de Ruanda, la muerte de migrantes en todas las fronteras del planeta, ver migrantes ahogarse a miles en el Mediterráneo, que es la mayor fosa común del planeta, para una humanidad que ya nos hemos dejado que ha visto los feminicidios de Ciudad Juárez, ya nos hemos dejado la ingenuidad a jirones en el camino. Entonces, mi novela, yo tomé ese compromiso también. Primero, no suavizar en absoluto nada del tema, porque el tema no puede ser suavizado. Y segundo, honrar a la gran novela Aventuras, pero llevándolo un paso más allá. Decir, bueno, en mi novela sí llega la muerte. Es una cosa que dijo Fernando Marías, que es el escritor que la presentó en España y que me encantó. Dice, la novela es una grandísima novela de aventuras porque aquí la muerte llega. Efectivamente, aquí sí llega la muerte y llega, y los estertores y las agonías y los gritos de terror y la gente que se caga encima de miedo,
la gente que Claro. muere llamando a su madre, es la parte que nunca nos mostraba la aventura clásica. Sí, es como esta parte, no sé si atreverme a decir la palabra romantizada, digámoslo así, y aquí nos presentas algo más, más, pues sí, más Claro, bruto, más yo lo que le ofrezco binario. o sea, yo creo que las etiquetas en realidad son siempre mecanismos de venta de las editoriales. Esto se ha Ok, etiquetado, además le han dado un premio como novela histórica. ¿Es una novela histórica? Sí, es una novela histórica muy bien documentada. También es una muy buena novela de aventuras. Pero sí, seguro. yo creo que sinceramente lo que pasa es que es un buen libro, que es buena literatura. Es una Y en buena ese historia, sentido, claro, es y una en ese buena sentido, historia. como todos los buenos libros, le atraviesan multitud de temas y multitud de géneros. Es mestizo de muchos géneros. Las etiquetas las ponen otros. Yo no pongo etiquetas a mi libro. Yo no presento mi libro como es una novela histórica. Eso de hecho sería una pregunta que yo también te quisiera hacer, ¿no? Te comentaba justo parte de, digámoslo así, la columna vertebral de Relatos a Granel es pensar en el contar relatos, ¿no? No importa el formato, si estamos hablando de cine, si estamos hablando de literatura, teatro tal vez, ¿no? Claro. Pero si tienes un relato que pueda atraparte de un inicio, un desarrollo y que nos lleve de la mano, como bien decías hace un momento, ¿no? Creo que lo demás termina siendo como el adorno, ¿no? La envoltura de este producto. Bueno, Y a mí es, me gustaría, pues no sé, o sea, es como una curiosidad como hacia el creador, ¿no? Pensar cómo encarnaste o cómo pensabas ya fuera de toda esta investigación, la parte tal vez, pues no sé si sexual o incluso de poder que tiene el personaje, cómo él solito se va desarrollando, si tiene que ver como a lo mejor una creación de personaje cuando tú tienes un proceso creativo como guionista o como a veces como actor, ¿no? Porque es demasiado allegado el ver estos ataques que tiene él de sus recuerdos y lo que está viviendo en un momento de no lucidez, para no spoiler. bueno, es que, como te decía, la parte donde entra más la creación literaria, donde más entra el novelista, es precisamente la parte que es la construcción del personaje protagonista. Y de ese antagonista que yo coloco delante, ese doctor Castells, ese protopsiquiatra, la psiquiatría realmente se desarrolla décadas después. Es un protopsiquiatra, es un hombre joven que por edad y geografía vital nunca ha conocido la trata de esclavos, es humanista, es empático, es hasta cierto punto ingenuo, pero es el que me permite a mí, con sus preguntas, que Pedro Blanco nos cuente todo lo que el lector, todo lo que la lectora, todo lo que necesitamos saber de la trata de esclavos. Porque la novela, como te decía, le atraviesa muchas cosas, y ahí va la construcción del personaje. Uno de los temas centrales para mí de la novela, que es un tema que a mí está presente un poco en todo lo que escribo, porque me interesa mucho, es la locura. Sí, Alguien dijo que el ser humano es el único animal condenado a la locura porque es el único que sabe que va a morir. Por eso creamos todas estas ideas de cielos, dioses, religiones, ideas paranormales que nos den la esperanza de que esto no se acaba aquí, de que va a haber algo después, ¿no? sí, Entonces, yo también creo, y eso yo ya soy un señor de una edad, tengo 57 años, pues que cualquiera que a partir de los 8 años, todos en algún momento hemos tirado la cabeza y hemos visto la locura ahí, en algún momento. Hemos dicho, cuidado. Me interesa mucho ese tránsito entre la lucidez, entre el control y entre una mente que se va desmontando. ok, Yo elegí, ahí sí elegí, porque la biografía de Pedro Blanco, por ejemplo, cuando te decía que hay duplicidad de versiones, hay duplicidad de versiones sobre su sexualidad, que es muy escabrosa. Yo he elegido la más escabrosa de las versiones porque es la que creo que crea un personaje más interesante. También había duplicidad de versiones sobre su muerte. Unas fuentes dicen que murió arruinado en Génova y otras dicen que murió loco en Barcelona. Chale, dije, pues ya está loco. Loco en Barcelona mucho mejor que arruinado en Génova. Ahí entra el oficio de escritor la parte más creativa. Y luego lo que yo hago es agarrar un personaje que me da unos hitos biográficos, además ya te digo, puedo elegir algunos o modificar algunos, que ya de entrada era un personaje muy potente, el personaje real, era un hombre muy culto, era un hombre muy apegado a los avances técnicos de su época, que aplicó a la trata de esclavos y por eso la escaló y la modernizó. Era un aventurero muy arriesgado al punto que fue un mongo. Los mongos eran los grandes reyes esclavistas, pero reyes en el sentido que tenían un reino físico en África, en la costa occidental de África, donde esclavizaban a miles de personas.
Pedro Blanco lo tuvo en Lomboko, que es un sitio que ahora estaría justo en la frontera entre Sierra Leona y Liberia. O sea, era un tipo que arriesgaba, era un tipo que se metía en el fango, que se subía en la cubierta del barco, que batallaba. Era un marino excepcionalmente bueno. Su Y que empezó educación desde era... abajo también, ¿no? O Sí, sí. sea, Empezó estudiando en el colegio para pilotos, para navegantes del Colegio del Mar de Málaga, que era uno de los mejores de Europa. Entonces tenemos centrado a un personaje que ya el real era excepcionalmente novelesco y es que era un tipo excepcionalmente bueno en lo que hacía. El problema es que lo que hacía era una atrocidad. Lo que hacía claro. era matar y vender seres humanos por millones, por cientos de miles. Sí, Y eran por millones mercancías. incluimos toda lo que había alrededor de él y los que eran sus socios y lo que era la sociedad esclavista. Entonces yo lo que digo, ahí entra la construcción del monstruo. Y ahí entra, si quieres, nos traemos un tantito de la novela y vamos a un aspecto más puro de la narración. Ok, ¿Qué es la narración? Desde mi punto de vista, la narración es poner orden en lo irracional. Los individuos, las sociedades, las naciones, necesitan tener una narración, ya sea personal, ya sea colectiva, ya sea nacional. Necesitan unos hitos que ordenen su pasado y que les den un sentido a su presente y a su futuro. Esa es la función de cualquier narración, poner orden en el caos. Y dentro de eso, a mí me fascina la utilización del monstruo. ¿Por qué? Porque yo creo que el monstruo es una herramienta narrativa, ya sea cine, ya sea audiovisual, ya sea literatura, es potentísima, porque el monstruo somos nosotros, el monstruo nos espejea. Cuando yo pongo a Pedro Blanco, si yo lo presento como un loquito, imbécil, malvado sin fisuras, bueno, es el malo, malísimo, no es interesante, te va a claro, repeler. Yo no hubiera acabado la novela y tú no hubieras acabado yo de escribirla ni tú de leerla, te hubieras aburrido. seguro. Entonces, lo interesante es decir, no, yo te voy a presentar a este hombre. Este hombre fue un monstruo. Objetivamente fue un monstruo, pero no era ningún idiota. Estaba loco, sí, al final de su vida estaba loco, pero no era idiota. Te va a retar. Va a poner a prueba tus creencias, porque como es inteligente, te va a hablar. Y en algún momento, a lo mejor hasta te parece que te lleva a su lado, que es lo que tú decías. Sí, es justificable lo que hace. Claro, es que una de las razones también de esta novela, y creo que es una cosa que es original, bastante original, es que hay mucho hecho y mucho escrito sobre el sufrimiento del esclavo desde el lado del esclavo. Sí, A mí me interesaba girar el punto de vista. El sufrimiento del esclavo está, por supuesto, tú no puedes hacer una novela de 607 páginas sobre un negrero sin describir la esclavitud. Pero a mí me interesaba meterme en la cabeza de estos tipos, de estos monstruos, de estos que amasaron, que erigieron todos esos palacios maravillosos que hay en La Habana, que había en La Habana, que hacían banquetes de 100 platos en vajillas de oro, mientras negros les abanicaban con hojas de yarey para que las moscas no se les posaran en los platos. Me sí. interesaba conocer sus razones, meterme en la cabeza del monstruo, es decir, ¿por qué lo hacías? ¿Qué pensabas mientras lo hacías? Y al investigar te das cuenta pues que había toda una ideología que les daba un soporte justificativo a sus acciones. Claro, y aquí quiero aprovechar, perdóname que te interrumpa, porque tampoco tenemos tanto tiempo, pero hace rato mencionabas un movimiento que ahorita está muy en boga, ¿no? Esta cuestión del racismo, Black Lives Matter, ¿no? Y a mí se me ocurre un tema que ha surgido mucho y ha estado presente en mi proyecto, en Relatos, por justo la cancelación, ¿no? Esta cuestión que ahora en las redes sociales existe como de si hay un racista hay que cancelarlo, si hay un clasista hay que cancelarlo, no hablar de él. Y aquí me parece que hacemos lo contrario. No sé qué nos puedas tú compartir al respecto, pero a mí me parece, y esto lo digo yo de una forma muy personal, que mientras más podamos conocer al otro, más podemos enfrentarlo, ¿no? Y esta situación del monstruo, así como podemos estar conociendo a Pedro Blanco, pues nos permite entender una perspectiva del racismo para poder saber que la historia no debe de repetirse, ¿no? Como este cliché que Mira, tenemos. tú sabes que hay frases fabulosas para todo, y para cualquier Mm, frase existe su contrafrase igual de brillante. Entonces está la frase de hay que conocer la historia para no repetirla. Frente a eso, Hegel tiene una frase maravillosa que a mí me encanta, que es lo único que nos enseña la historia es que no aprendemos nunca nada de la historia.
Bueno, yo por eso, mira, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa con Mongo Blanco, en este sentido de lo que tú preguntabas. Yo Mongo Blanco lo di a la imprenta hace 2 años en España, entonces ahora con el motivo de esta edición de Fondo de Cultura Económica la he releído. Y la he releído teniendo aquí presente todo el asunto del Black Lives Matter y el derribo de estatuas, por ejemplo. Y demonios, la novela no solo me ha gustado tanto más que antes, sino que me ha parecido muy pertinente. ¿Por Sí, qué? Porque todos estos movimientos, yo estoy contigo, hay que darle voz a todo el mundo y hay que someter a escrutinio el discurso de todo el mundo y hay que desnudar los discursos que son racistas, que son machistas, que son racistas. Pero voy más allá, yo soy partidario de que se derriben las estatuas. Creo que hay muchas estatuas que tienen que ser derribadas. Creo que hay estatuas que están puestas. Tenemos que pensar que las estatuas no son inocuas, las estatuas se pusieron con un propósito, son parte de sí, esa creación de una memoria colectiva, de una identidad. O sea, son un artilugio propagandístico de un relato social que a lo mejor ya no se corresponde con la sensibilidad de mucha gente. Entonces, ¿por qué no? No sé si, no sé si tirarlas, las que sean malas obras de arte que las tiren o que las metan a un galpón, pero desde luego sí resignificarlas en todos los países, porque en todos los países está presente el racismo y por tanto tiene que haber antirracismo. ¿Y qué es resignificarlo? Resignificarlo es esta estatua de bronce de este prócer de la patria que lleva aquí desde 1800 y no sé cuántos, este señor, don Fabricio, don José, no sé qué, que fue cofundador de no sé qué chingada y ayudó en no sé qué, no sé cuántos. Ah, muy bien, pero póngale al lado una placa que explique también que hizo toda su fortuna traficando con seres humanos, que se claro. enriqueció con el esclavismo. Que, por ejemplo, el padre de Güell, del Parque Güell, del mecenas de Gaudí, de la Sagrada Familia, el padre era Eugeni, sí. Joan Güell, el padre de Eugeni Güell, era negrero. El mecenas de Gaudí, o sea, el dinero con el que se hace todas las obras de Gaudí, viene de la trata de esclavos. Entonces, Ok. sepamos estas cosas. Por- Yo entiendo que haya este movimiento y por eso te digo que creo que para mí que Mongo Blanco cruce el Atlántico es una manera de que cumpla su destino. Es una novela que creo que es bueno que se lea en América, en toda América, porque va a dar mucha información sobre por qué pasan estas cosas. Y en definitiva estas cosas pasan por algo muy sencillo y que tenemos que entender. No son modas, no son rabietas, no son nada. Es una herida muy profunda y que nunca se ha curado. El racismo no es biológico. Nadie nace siendo racista. claro. Racista te hacen. Y te hacen con un objetivo, que es esclavizar a alguien. El racismo siempre es lógicamente es contra alguien. Es deshumanizar a alguien, animalizar a alguien, quitarle sus rasgos humanos con el pretexto del color de su piel, por ejemplo, para poder esclavizarlo, para convertirlo en un bien, en algo que puedes comprar, vender y explotar. Tú no puedes esclavizar a un igual, solo puedes esclavizar a alguien que consideres inferior. Y esa es la función histórica del racismo. Y el origen del racismo, por tanto, está en la trata de esclavos. No solo en la que yo retrato en mi novela, en todas las tratas de esclavos. También en las Sí, encomiendas de la conquista. Y en todas las culturas. Entonces yo creo que desde esa visión, yo ahora que he tenido que releer mi novela, pues lo he descubierto, digo, oye, pues sí, pues está muy interesante esto. Está bien que la gente conozca con detalle sin dulcificar lo que era la trata de esclavos, que era una atrocidad, pero una atrocidad absoluta, y una atrocidad sobre la que se construyó todo un mundo, toda una sociedad en la que participaban desde los grandes esclavistas hasta los más pequeños artesanos. Si tú y yo hubiéramos vivido en La Habana en 1825, hubiéramos sido esclavistas de una manera u otra, ya sea directamente poseyendo esclavos o indirectamente participando de actividades económicas que implicaban mano de obra esclava. Todo funcionaba en torno al esclavismo. sí. Sí, sí, sí. Entonces, O a veces hasta pensarlo ya cuando hablas que venían ahora a Auschwitz o que ya hemos pasado otras cosas trágicas como humanidad, ¿no? O sea, a lo mejor y no directamente, pero también el hecho de no decir y no hacer nada, ¿no? Que es esta cuestión que también se bueno, está es que poniendo cuando yo tan me, en boga ahora. claro, cuando yo me propongo hacer esta reflexión sobre el mal absoluto, que lo retrato en la novela, creo, bastante certeramente, pero el mal absoluto necesita del mal banal.
La novela es una gran reflexión también, creo, sobre este concepto de la banalidad del mal que acuñó Hannah Arendt. Tú no puedes mantener una atrocidad en el tiempo contra millones de personas sin el concurso y complicidad de millones de personas, entre comillas, normales, de nosotros, de la gente común. Ujú. Y eso es lo que cuenta la novela, es cómo en el periódico de La Habana, en el diario de avisos de La Habana, había una sección de intercambio de cosas. No sé si en México tienen el Wallapop o estas cosas donde plataformas de aplicaciones donde intercambias cosas, quedas Sí, sí, con sí, sí. alguien y cambias cosas. ¿Cómo se llama la de México? Pues aquí tenemos algunas cosas como segunda mano y Bueno, plataformas, lo que incluso sea, para no hasta hacerle en Facebook publicidad. hay grupos, o sea, Bueno, es con... bueno, pues en el diario de avisos de La Habana había una sección fija de anuncios donde había anuncios como cambio una cocinera sin tacha, o sea que no era ni ladrona, ni borracha, ni vaga, que eran las tres tachas que se le ponían a los esclavos, de 23 años, de etnia Buluf, bien educada, la cambio por una mesa, camilla, 4 sillas y unos platos. Cambio 2 negros granaderos, los negros granaderos, o sea, los negros grandes, fuertes, buenos para el machete, para la caña, para el desmonte, los cambio por un mulo y un cerdo. Esos eran anuncios que ponía la gente, no los grandes monstruos, no Pedro Blanco, sino la Sí. señora que vivía en la calle Limón, el señor que vivía en la calle Aguacate. Aquí me viene a cuento una anécdota que también pasó por este canal hace apenas unos meses. Hay otra novela que habla sobre la esclava de Juana Inés, ¿no? Mm. Y decir, oh, la gran poeta Sor Juana Inés de la Cruz tenía una esclava y tenía a alguien atendiéndola 24/7 y no era como por decisión de ella, sino pues porque venía de una familia que en aquel entonces se acostumbraba a darle a alguien para que los atendiera, ¿no? Y pues no sería como pensar en cancelar a Sor Juana porque o corresponde a una época, pero sí nos permite comprenderlo, sobre todo en este lado del charco. Bueno, pero ahí está, ahí entramos en otras cosas. Por ejemplo, San Juana, ella vivía inmersa, ella es un ser humano y como ser humano vive inmersa en un marco cultural. El marco cultural, la ideología Exacto. dominante de la época era esclavista. Pensemos que a lo mejor ella era muy buena y muy humana con su esclava y que no se dedicó a traficar con esclavos. Y que al Claro. final de su vida la manumitió, la liberó. Pero es que hay gente como Newton que invertía, como la Universidad de Oxford que invertía en esclavos, como Esa Daniel... anécdota viene en la novela para Sí. los que nos están O sea, viendo. como, como todo, gente inimaginable que diríamos, no, no, como dicen ustedes, no manches. O sea, que es esto, Sí. gente que de verdad ponía su dinero en la trata de esclavos, porque como cuenta la novela, en aquel momento, en el mundo, a ambas orillas del Atlántico, no había nada que diera más dinero que comprar y vender seres humanos. Pues Carlos, se nos acabó el tiempo. Eh, se nos pasa, siempre se me pasa el tiempo platicando con personas tan interesantes como tú. De verdad, para mí es todo un gusto haber platicado contigo y que hayas estado platicándonos de Mongo Blanco. Espero que mucha gente lo lea aquí en México, en toda Latinoamérica, los que no estén viendo este video. Y pues vamos por más ediciones, ya van 6 en España, a ver cuántas nos echamos acá de este lado. Esperemos que, como dicen ustedes, sean un chingo. Significará que la habrá leído mucha gente. Muchas gracias, Víctor, por Muchas tenerme. gracias a ti, un abrazo virtual hasta allá. Adiós.